Hay encuentros que no deberían existir, y aún así suceden. A veces la vida se abre como una herida antigua y nos obliga a mirar aquello que juramos haber superado. Así empieza esta historia, con un hombre poderoso deteniéndose en seco, incapaz de respirar, al ver a una joven que no tenía ningún motivo para llamar su atención, excepto por un detalle imposible de ignorar. Algo en ella, un gesto, una mirada, una sombra en el rostro, rompe 10 años de silencio y despierta un pasado que él nunca quiso revivir, pero lo que parece un simple reconocimiento se convierte en una tormenta emocional que nadie está preparado para enfrentar. Porque esa joven, sin saberlo, está a punto de empurrar puertas que siempre estuvieron cerradas, tocar feridas que todavía sangran y revelar secretos que muchas personas lucharon para enterrar. Y todo comienza con ese instante, un cruce de miradas que lo cambia todo, antes incluso de que la verdad tenga tiempo de respirar. Si crees que ya viste historias emocionantes, espera. Aquí cada detalle importa, cada silencio duele y cada paso lleva más lejos de lo obvio. Esta no es una historia cualquiera, es una historia que te va a estremecer desde adentro. Nada en la vida había preparado a Esteban Monteverde para el impacto que sentiría aquella mañana. Él, un hombre acostumbrado a controlar empresas enteras con apenas un gesto, un hombre que convirtió el silencio emocional en su única armadura después de la desaparición de 1909. Su hija no esperaba que un simple recorrido por su cooperativa agrícola derrumbara 10 años de disciplina. Caminaba entre los cultivos con la serenidad distante de quien observa su propio mundo desde afuera, intentando recordar cuándo fue la última vez que había pisado ese lugar. Pero todo se desmoronó cuando, al levantar la vista, algo detuvo su respiración de forma brutal, casi dolorosa, como si el tiempo se hubiese congelado en un golpe seco. A pocos metros de él, una joven levantaba cajas llenas de fruta madura. No era el esfuerzo lo que llamaba la atención, ni su postura concentrada, ni los movimientos rápidos de quien está acostumbrada a cargar peso desde la adolescencia. Era su rostro. Un rostro que no debería existir. Un rostro que pertenecía solamente a la memoria de Esteban, a fotografías escondidas y a noites de insomnio. La joven tenía la misma expresión, la misma forma de los ojos, incluso el mismo gesto tímido al acomodar un mechón detrás de la oreja. Por un instante el corazón de Esteban golpeó tan fuerte que necesitó apoyarse en el tronco de un árbol para no caer. Un vértigo profundo, casi insoportable, recorrió su cuerpo. Era como ver un fantasma, pero uno tan real, tan vivo, que su mente no lograba comprender. El asistente que lo acompañaba dijo algo, pero las palabras se perdieron en un ruido lejano, irreconocible. Esteban no podía responder. Cada segundo frente a aquella joven removía cicatrices que él había aprendido a esconder, no a curar. El sol caía sobre el campo con una claridad cálida, pero él sentía un frío antiguo subiendo por su columna, un miedo punzante que no sentía desde el día en que su vida se partió en dos. Aquella operaria, sin siquiera saberlo, había abierto una herida que nunca cerró. Y cuando ella levantó el rostro, permitiendo que la luz revelara chaque rasgo con una precisión cruel, los ojos de ambos se cruzaron por un instante que cambió todo. Lucía. Aunque Esteban aún no conociera su nombre, frunció el ceño, como si percibiera algo extraño en la mirada fija de ese hombre. Había en su expresión una mezcla dulce de inocencia y desconfianza, una confusión leve que no imaginaba el terremoto emocional que estaba provocando.
Esteban sintió que el mundo se estrechaba en torno a él. No había forma de justificar lo que estaba viendo. No había posibilidad lógica. No había razón que explicara cómo una joven trabajadora, vestida con uniforme común y manos marcadas por labor diaria, pudiera tener el mismo rostro de la niña que él había buscado incansablemente sin éxito. Sin embargo, allí estaba ella, viva, tangible, respirando el mismo aire. Una corriente de esperanza salvaje atravesó su pecho, pero con ella llegó también un terror devastador. Si la vida estaba colocando delante de él aquel espejo imposible, significaba que algo más profundo, más oscuro y más doloroso estaba escondido bajo la superficie de su pasado. Sin decir una palabra, Esteban abandonó abruptamente el recorrido. Caminó hacia su automóvil con pasos torpes, casi arrastrados, mientras intentaba recuperar el equilibrio emocional que siempre o quase sempre conseguia manter. Dentro do carro, deixou cair as mãos sobre as pernas e permaneceu imóvel, respirando como alguém que tenta despertar de um sonho que não pediu. Seu rosto, normalmente firme e impassível, revelava agora uma vulnerabilidade rara, quase infantil. Ele não dizia nada ao motorista, não atendia o assistente que insistia em perguntar se estava bem. Toda a sua energia estava concentrada em uma única imagem que queimava em sua mente. A jovem com o rosto de sua filha. A cooperativa continuava seu ritmo normal lá fora, mas para Esteban, o mundo havia mudado para sempre. Ele não sabia quem era aquela jovem, não sabia de onde vinha, não sabia nada sobre ela, e ainda assim, tudo dentro dele gritava que precisava descobrir. Uma inquietud profunda lo consumia, algo entre el instinto y el desespero. La sensación no era solamente de sorpresa, era de destino, como si ese encuentro hubiera estado esperando el momento exacto para surgir, obligándolo a enfrentar verdades que nunca quiso escuchar. Cuando el automóvil finalmente arrancó, Esteban apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos con fuerza. No había respuestas, no había lógica, solo había una certeza absoluta que lo atravesaba por completo. Un secreto inmenso, enterrado durante una década, acababa de abrir una grieta imposible de ignorar, y esa grieta amenazaba con revelar una verdad más compleja, más dolorosa y más transformadora de lo que él estaba preparado para enfrentar. Nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Lucía despertó al día siguiente con una sensación difícil de explicar, como si algo hubiese cambiado en el aire, aunque su casa siguiera siendo la misma construcción humilde de siempre. El sonido lejano de los gallos, el aroma a leña quemada que llegaba desde alguna cocina vecina y el murmullo constante de la vida sencilla deberían haberle dado paz. Pero en su interior había un desorden que no lograba comprender. Mientras se preparaba para comenzar la jornada, su mente regresaba una y otra vez a la presencia inesperada de aquel hombre elegante que la había observado con una intensidad casi inquietante. No sabía quién era, pero algo en aquella mirada había despertado una incomodidad profunda, casi como si él supiera algo que ella misma desconocía. Cuando regresó del trabajo al final de la tarde, encontró a Elena sentada junto a la mesa desgastada del comedor, moviendo lentamente una cuchara dentro de una taza casi fría. La postura de su madre tenía una rigidez inusual, como si su cuerpo entero estuviera alerta a un peligro invisible. Lucía no recordó haberla visto así desde hacía años, desde aquel momento en que Elena decidió mudar sus rutinas para protegerlas de una amenaza que nunca explicó con claridad. Esa tensión, que parecía adormecida con el tiempo, ahora reaparecía como si hubiese sido despertada por una señal silenciosa. Lucía la observó con atención,
reconociendo en su semblante la sombra de un temor antiguo. Embora non houvese palabras explícitas entre elas, algo naquela atmosfera revelava que Helena sabía mucho más de lo que dejaba ver. Durante la cena, Lucía notó que su mãe evitaba mirar hacia su rostro, como si temiera encontrar una verdad que no deseaba enfrentar. Este silencio se extendió por la casa como un manto pesado. Cada gesto de Helena, cada respiración contida, cada mirada perdida hacia la ventana, dejaba claro que ella estaba perturbada por algo que no era reciente. Era como si hubiese reconocido algo o alguien que preferiría no haber visto. El simple pensamiento provocó en Lucía un nudo en el estómago, pues intuía que la actitud de su madre tenía relación directa con el hombre que la observó en la cooperativa. Más tarde, cuando la noche ya se había instalado por completo, Helena se levantó con un movimiento lento, casi doloroso, y caminó hacia el cuarto donde guardaba sus objetos antiguos. Lucía, desde el pasillo, vio la figura de su madre encorvada frente al viejo armario de madera. Helena buscó algo con manos temblorosas, como si estuviera a punto de enfrentar un recuerdo que había evitado durante años. Entonces, levantó una tabla floja del piso y sacó una caja pequeña envuelta en un paño descolorido. La abrió con cautela, revelando un contenido que parecía haber sido guardado con igual cuidado y miedo. Fotografías gastadas por el tiempo, papeles amarillentos y un medallón metálico con una grieta profunda cruzando su superficie. La expresión de Helena se transformó en una mezcla de tristeza y resignación mientras sostenía el medallón contra su pecho. Sus ojos se llenaron de una humedad lenta, como si aquella pieza fuese la llave de un pasado que nunca debía salir a la luz. Lucía observaba desde la oscuridad del pasillo, sintiendo que estaba presenciando algo que no iba dirigido a ella, pero que, de alguna manera incomprensible, la involucraba completamente. Helena cerró la caja con movimientos tensos, como quien necesita guardar no apenas objetos, sino emociones demasiado peligrosas para permanecer expuestas. Acomodó la tabla de madera en su lugar y volvió a la mesa con pasos lentos, respirando con dificultad, como si cada recuerdo pesara más que el anterior. Lucía tuvo la certeza de que su madre escondía una parte crucial de su historia. Aquella caja, los objetos antiguos, la mirada perdida de Helena. Todo indicaba que existía una conexión silenciosa entre su vida actual y un pasado que nunca había sido mencionado. Lo que para Lucía había sido siempre una infancia humilde pero normal, ahora comenzaba a verse como un rompecabezas incompleto, lleno de piezas que nunca le fueron entregadas. Mientras se recostaba en su cama esa noche, con la mente inquieta y el corazón acelerado, comprendió que algo estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía qué, ni cómo, ni por qué, pero la sensación de que su vida entera estaba construida sobre un terreno frágil se volvió imposible de ignorar. Al mismo tiempo, a kilómetros de allí, Esteban observaba desde su oficina los informes recién obtenidos sobre la joven operaria. El documento mencionaba su nombre, su edad aproximada, su origen humilde y, sobre todo, a su madre. Una mujer que había trabajado para la familia Monteverde hace muchos años. Esa coincidencia lo estremeció por dentro, provocando una mezcla de ansiedad, esperanza y miedo que no sabía manejar. La información era poca, pero suficiente para encender dentro de él una tormenta emocional que llevaba demasiado tiempo contenida. Sin embargo, aún no se atrevía a tomar decisiones precipitadas. Solo sabía que algo en aquel rostro, en aquella joven, había removido una parte de sí que pensaba perdida para siempre. Y mientras la noche cubría ambas casas con su silencio inevitable, la vida de todos ellos
comenzaba a inclinarse hacia un destino que ninguno podría controlar. Helena, con el corazón agitado por secretos que amenazaban con salir. Lucía, con la angustia creciente de una verdad que se acercaba sin nombre. Y Esteban, preso entre la culpa del pasado y la incertidumbre del futuro. Nada sería sencillo. Nada sería claro. Pero el primer hilo del misterio ya había sido tirado, y la madeja comenzaba a deshacerse sin que nadie pudiera detenerla. Esteban amaneció con la mente consumida por una inquietud que no lograba controlar. La imagen de la joven operaria lo había acompañado durante toda la noche, apareciendo una y otra vez en sus pensamientos, como un eco imposible de silenciar. Intentó concentrarse en sus responsabilidades, pero cada informe, cada llamada, cada reunión parecía irrelevante frente a la sensación abrumadora de haber visto algo que no debía ignorar. Después de horas de lucha interna, decidió que no podía seguir observando desde lejos. Necesitaba acercarse, confirmar, entender, aunque no supiera qué buscar exactamente. Con una mezcla de temor y determinación, regresó a la cooperativa sin avisar a nadie, con el pulso acelerado y una tensión interna que lo hacía parecer un hombre totalmente distinto al empresario frío y reservado que todos conocían. Al llegar, se posicionó a distancia prudente, observando los movimientos cotidianos de los trabajadores. Entre voces, risas y el ruido de cajas siendo colocadas, buscó el rostro que había trastornado su estabilidad emocional. Cuando por fin la vio, sintió un estremecimiento profundo. Lucía cargaba sacos con la naturalidad de alguien acostumbrada al esfuerzo físico, y en cada gesto había una mezcla de fortaleza y cansancio que revelaba una vida marcada por responsabilidades tempranas. Esteban analizó cada detalle, la forma en que inclinaba la cabeza, la manera en que sus dedos se apoyaban sobre los bordes ásperos de las cajas, incluso la postura al caminar. Todo parecía familiar, casi demasiado. Y ese reconocimiento involuntario lo hizo sentir tan vulnerable que tuvo que controlar su respiración para no perder la compostura delante de los demás. Aún así, no podía acercarse sin plan alguno, por lo que dedicó la mañana a escuchar discretamente. Habló con supervisores, con trabajadores, con cualquiera que pudiera ofrecerle información sin levantar sospechas. Cada comentario sobre la joven lo afectaba más de lo que admitiría. Se enteró de que era responsable, callada, siempre dispuesta a ayudar, que vivía con su madre, que nunca hablaba de su pasado, que parecía cargar algo que la hacía más seria que otras operarias de su edad. Con cada dato, el presentimiento que había nacido el día anterior crecía como una sombra silenciosa. Había demasiadas coincidencias, demasiados silencios, demasiado misterio alrededor de aquella muchacha que nunca había salido de los límites de su mundo humilde. Cuando finalmente reunió el valor suficiente para aproximarse, lo hizo con una calma que no sentía. Caminó hacia Lucía con pasos medidos, intentando que su presencia no pareciera una invasión. Sin embargo, en cuanto ella levantó la vista, su expresión cambió. Los ojos de Lucía se endurecieron con una mezcla de alerta e incomodidad. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien de la categoría de Esteban se fijara en ella, y mucho menos que se acercara de forma tan directa. A pesar de que él intentó mantener una actitud neutral, la tensión era palpable. Lucía retrocedió un poco, como quien se protege de algo que no puede nombrar, y su postura rígida dejó claro que interpretaba aquella aproximación como una amenaza más que como un interés inocente. Esteban sintió un golpe seco de culpa. No había querido asustarla, solo quería entender por qué su presencia despertaba emociones
tan profundas, pero en ese instante comprendió que para Lucía él no era un hombre en busca de respuestas, sino una figura poderosa capaz de alterar su seguridad. Ese contraste lo desgarró internamente. Mientras él veía en ella un fragmento de su pasado arrancado con violencia, Lucía apenas veía un extraño capaz de influir en su trabajo, su vida y su tranquilidad. Ese choque de percepciones lo obligó a detenerse y reconsiderar cada movimiento. El abismo entre sus mundos era más grande de lo que imaginaba, y eso solo aumentaba la angustia que lo acompañaba desde el primer encuentro. Apenas se alejó unos metros, aún luchando con el peso emocional de aquella reacción, una figura conocida apareció a su lado con un paso firme y un tono cargado de arrogancia. Era el hermano de su exesposa, un hombre acostumbrado a manipular situaciones a su favor y que siempre había mostrado un interés cuestionable por los asuntos de la familia Monteverde. Su presencia repentina no era casualidad. Había algo en su sonrisa contenida, en la forma en que observaba la situación, que revelaba un conocimiento incómodo. Sin necesidad de palabras, transmitía la sensación de que sabía más sobre Lucía de lo que debería. Para Esteban, esa actitud era un recordatorio del pasado oscuro que siempre había evitado enfrentar de frente. Mientras el ambiente se cargaba de una tensión silenciosa, Esteban percibió que se acercaba a un límite del cual ya no podría retroceder. Había iniciado un camino que lo empujaba hacia verdades no exploradas, hacia recuerdos ocultos y hacia secretos que parecían haber esperado este momento para salir a la luz. Aunque no lo admitiera, algo en su interior ya había cruzado ese umbral. Su vida, hasta entonces estructurada y controlada, comenzaba a desmoronarse en silencio, guiada no por decisiones racionales, sino por una necesidad visceral que ni él mismo comprendía del todo. Y así, sin haber dicho una sola palabra decisiva ni haber obtenido una respuesta concreta, Esteban dio su primer paso hacia un abismo emocional del que ya no podría escapar. El regreso de Esteban a su oficina fue distinto a los anteriores. No era el mismo hombre que solía caminar entre pasillos impecables, con la seguridad inquebrantable que todos admiraban o temían. Ahora, cada paso parecía guiado por un pensamiento oscuro y persistente. Las advertencias del hermano de su exesposa resonaban como un eco en su mente, cargadas de un veneno silencioso que lo obligaba a mirar hacia rincones de su pasado que había evitado por años. Aquella frase velada, casi casual, había insinuado una verdad más profunda. No todos los hechos relacionados con la desaparición de su hija habían sido transparentes. A medida que avanzaba hacia su archivo personal, Esteban sintió un peso antiguo aprisionándole el pecho, como si una parte de sí mismo hubiera esperado durante una década que este momento llegara. Se sentó frente al escritorio con un cansancio emocional que no lograba disimular. Del cajón inferior sacó una carpeta guardada desde hacía años, un registro que siempre creyó completo e incuestionable. Sin embargo, bastó abrirla para notar que algunas fechas no coincidían con su memoria. Revisó declaraciones, reportes de empleados y documentos firmados por él mismo, aunque no recordaba haberlos leído con atención en aquella época de caos. Cada línea, cada nombre, cada movimiento administrativo parecía haber sido escrito en un lenguaje extraño, como si la historia de su propia familia le hubiera sido presentada de forma distorsionada. El hallazgo que más le heló la sangre fue descubrir que Elena, la madre de Lucía, había sido despedida el mismo día en que su hija desapareció. Esa coincidencia tan exacta y tan silenciosa despertó una alarma que ya no podía ignorar.
Mientras Esteban intentaba recomponer el rompecabezas en la humilde casa de las afueras, Lucía observaba a Elena con una inquietud creciente. Había pasado el día entero pensando en la expresión de su madre la noche anterior, en la forma en que se había encerrado emocionalmente, escondiendo la caja bajo el suelo, como si escondiera una parte vital de sí misma. Lucía sentía que la frágil normalidad de su vida estaba empezando a resquebrajarse. Cada gesto de Elena parecía calculado, cada silencio demasiado prolongado. Incluso los aromas cotidianos, el del maíz tostado, la ropa secándose al sol, la tierra recién removida, parecían distintos, como si un velo invisible empezara a levantarse sin su consentimiento. La joven comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cicatrices antiguas en las manos de su madre, objetos guardados con cuidado excesivo, documentos antiguos sin fecha clara. Entre todas las señales, una fotografía parcialmente rasgada llamó su atención. Estaba oculta entre un libro viejo, casi como un recuerdo del que Elena no había logrado desprenderse. Lucía no reconocía el rostro que aparecía en la imagen, pero había algo inquietantemente familiar en los ojos. Esa sensación de cercanía inexplicable la acompañó durante horas, llenándola de un desasosiego que no sabía cómo manejar. Aún sin entender por qué, su intuición le decía que esa perturbadora similitud tenía relación con la presencia del hombre elegante que la había mirado en la cooperativa. Mientras tanto, Esteban continuaba sumergido en la carpeta polvorienta, apenas consciente del paso del tiempo. Sus dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas, y en cada nueva ficha encontraba inconsistencias que le resultaban más dolorosas que reveladoras. Funcionarios que no habían sido interrogados, reportes incompletos, decisiones firmadas sin explicación. Lo que él había creído durante años como una investigación exhaustiva parecía, ahora, una estructura frágil, sostenida por omisiones calculadas. Una mezcla de ira y culpa lo invadía. Era imposible no preguntarse cómo pudo haber confiado tanto en quienes lo rodeaban sin cuestionar nada. Fue entonces cuando encontró una carta antigua, arrugada en los bordes, escrita con la caligrafía inconfundible de Elena. La fecha coincidía con las semanas posteriores a la desaparición de su hija, pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que él nunca había visto ese documento. Las primeras líneas, leídas rápidamente, lo hicieron palidecer. Una sensación de vacío lo atravesó, como si la realidad estuviera rompiéndose frente a sus ojos. Aunque no avanzó mucho en la lectura, comprendió que la carta contenía palabras que Elena había intentado hacerle llegar, pero que jamás habían sido entregadas. El peso emocional de ese descubrimiento lo obligó a cerrar los ojos por un instante, sintiendo que toda su estructura interna se tambaleaba. Al caer la noche, mientras la brisa movía suavemente las cortinas de su oficina, Esteban permanecía sentado con la carta entre las manos, incapaz de decidir si seguir leyendo o si debía detenerse antes de que la verdad lo golpeara con más fuerza. Algo dentro de él sabía que su pasado no era como lo recordaba, que personas en las que había confiado habían manipulado la información, que había hilos invisibles conectando su tragedia personal con la vida de una trabajadora que ni siquiera conocía. Por primera vez en muchos años sintió miedo. No miedo del dolor, sino miedo de las verdades enterradas que amenazaban con salir a la superficie. En aquel mismo momento, Lucía se acostaba en su cama con los ojos abiertos, consciente de que algo profundo estaba cambiando alrededor de ella y de su madre. La fragilidad del silencio nocturno parecía un presagio. La fotografía oculta, las cicatrices, los susurros inexplicables, la mirada del hombre desconocido,
Todo empezaba a formar una sombra sobre su vida. Aunque no entendiera aún cómo, intuía que su historia estaba entrelazada con algo mucho más grande que su mundo cotidiano. Ambos, sin saberlo, habían abierto puertas que no podrían volver a cerrar. El pasado comenzaba a susurrar, y sus voces apenas empezaban a escucharse. El atardecer caía con un tono rojizo sobre los campos, cuando Esteban decidió enfrentar aquello que durante días se había negado a aceptar. La carta encontrada, las fechas inconsistentes y el eco del nombre de Elena formando un nudo en su memoria, lo impulsaron a salir de su oficina sin plan claro, guiado únicamente por la necesidad urgente de una verdad que llevaba demasiado tiempo soterrada. Cada kilómetro recorrido hacia la casa humilde donde vivían Elena y Lucía parecía alargar aún más la tensión que ya dominaba su cuerpo. No era un empresario en ese momento, era un hombre quebrado, caminando hacia la única persona que podría confirmar o destruir lo que quedaba de su versión del pasado. Cuando llegó, la luz tenue que escapaba por las rendijas de la ventana iluminaba apenas el interior de la vivienda. Esteban sintió cómo el aire se volvía denso, pesado, casi asfixiante. Elena estaba afuera, cerca del pequeño huerto que mantenía con esfuerzo, regando plantas que parecían tan frágiles como los secretos que guardaba. Su postura, curvada ligeramente hacia adelante, revelaba un cansancio que no pertenecía solamente al cuerpo, sino también al alma. Al verlo acercarse, su expresión se endureció, como si el pasado hubiera regresado finalmente para cobrar algo que ella temía desde hacía una década. El silencio entre ambos se volvió un muro que solo la verdad podía derribar, aunque ninguno de los dos estuviera realmente preparado para su impacto. Lucía, que había salido un momento para recoger ropa del cordel, quedó paralizada cuando vio a Esteban avanzar hacia su madre. Algo en la escena le provocó una inquietud que le recorrió el pecho como un temblor inesperado. No entendía la presencia del hombre, ni la tensión evidente que flotaba en el aire, pero la cercanía de ambos le transmitía la sensación de que compartían una historia que nadie le había contado. Se quedó a cierta distancia, ocultamente observando, sin atreverse a intervenir. Una parte de ella quería acercarse, exigir explicaciones, pero otra parte temía descubrir algo que pudiera derrumbar la estructura emocional que había sostenido durante toda su vida. El encuentro entre Esteban y Elena se convirtió en un intercambio silencioso de miradas cargadas de culpas antiguas. La mujer parecía luchar contra recuerdos que la ahogaban, como si cada imagen guardada en su mente fuera un peso imposible de soportar. Su cuerpo temblaba levemente y sus manos, marcadas por el trabajo, se crispaban contra la tela de su delantal. Esteban, enfrentándola, se sentía atrapado en una mezcla de ira, ansiedad y un dolor que nuevamente amenazaba con desbordarse. Ninguno necesitaba pronunciar palabra para que el pasado se manifestara entre ellos como una sombra viva. La tensión contenida era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar. Lucía, desde su rincón, percibía que algo dentro de su madre comenzaba a fracturarse. En los ojos de Elena había un brillo que ella conocía bien, un reflejo de miedo puro, no hacia Esteban, sino hacia lo que estaba a punto de salir a la luz. Era como si hubiese pasado años preparándose para evitar exactamente ese momento, y sin embargo, ahora no tuviera alternativa. Lucía sintió una punzada de angustia mientras intentaba unir piezas dispersas, la caja escondida bajo el piso, la foto rasgada, las noches en que Elena lloraba en silencio creyendo que su hija dormía. Todo aquello que antes parecía parte de una tristeza vieja, ahora adquiría un nuevo significado, una gravedad distinta, inesperada. La tensión llegó a su punto máximo cuando Elena, superada por la presión emocional, dejó caer las manos a los costados y cerró los ojos brevemente.
como quien se rinde ante algo inevitable. El temblor de su pecho se intensificó, revelando una verdad que había intentado enterrar con insistencia. La atmósfera alrededor pareció detenerse por completo. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si cualquier revelación pudiera destruir los cimientos de lo que siempre creyó ser su vida. Esteban, por su parte, observaba cada gesto de Helena con una mezcla de urgencia y temor, comprendiendo que estaba frente a una confesión que podría cambiarlo todo, incluso antes de escucharla. En ese instante, algo profundo dentro de Helena se quebró, liberando un dolor contenido por años. Su respiración se volvió irregular y su rostro adquirió una expresión de derrota emocional que dejó a Lucía paralizada. Aunque no se pronunció palabra, la intensidad del momento parecía hablar por sí sola. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Helena con una intensidad silenciosa, sin sollozos, como si surgieran de un lugar muy antiguo. Cada lágrima parecía una parte del pasado escapando en forma líquida, revelando sin necesidad de sonidos que algo irreversible había ocurrido mucho tiempo atrás y que finalmente ya no podía permanecer oculto. Lucía sintió un vacío expandirse dentro de su pecho al ver a su madre derrumbarse emocionalmente frente a un hombre que ella apenas conocía. La escena despertó un miedo diferente a cualquier otro que hubiese sentido antes. Un miedo que no provenía de amenazas externas, sino de la sospecha de que su vida estaba construida sobre un secreto que nunca imaginó. Mientras observaba a Helena debilitada por su propia memoria, comprendió que su madre había cargado algo inmenso y doloroso durante años, algo que había moldeado sus silencios, sus decisiones y hasta la forma en que la había criado. Esteban, con el corazón golpeando contra el pecho, comprendió en ese momento que la verdad que estaba a punto de emerger no sería simple ni suave. El silencio de Helena, la desesperación en sus lágrimas y la presencia silenciosa de Lucía formaban un cuadro emocional que lo colocaba frente a un abismo del que ya no podía dar marcha atrás. Era evidente que los secretos estaban a punto de desbordarse, sin importar el daño que pudieran causar. El peso de ese instante marcó un antes y un después para los tres, sellando un destino que comenzaba a entrelazarse con una fuerza que ninguno podría controlar. El capítulo se cerró con un silencio denso, indomable, en el que solo respiraban verdades reprimidas durante demasiado tiempo. La noche parecía más densa de lo habitual, mientras Helena permanecía de pie frente a Esteban y Lucía, con el rostro marcado por un cansancio emocional que ningún descanso podría reparar. Algo dentro de ella había cedido finalmente, como si años de resistencia silenciosa hubieran llegado a su límite. El temblor en sus manos revelaba que estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada por miedo, por culpa y por una necesidad desesperada de proteger aquello que más amaba. En el ambiente se respiraba una tensión casi palpable, un silencio que oprimía el pecho de los tres y que anunciaba una verdad demasiado pesada para quedarse oculta por más tiempo. Helena sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza cuando recordó la noche en que encontró a la hija de Esteban, abandonada dentro de la mansión Monteverde, envuelta en una manta fina, con los ojos húmedos y un llanto apenas audible, como si incluso en su corta edad entendiera que debía mantenerse en silencio. Aquel momento seguía vivo en su memoria con una claridad dolorosa. Cada detalle, desde la luz tenue del pasillo hasta la sombra inquietante que vio moverse en la distancia, había marcado su destino y el de todos los involucrados. Ella no había tenido intención de convertirse en guardiana de un secreto tan grande, pero las circunstancias se habían impuesto de una manera cruel e irreversible.
Aquel recuerdo continuaba quemándola por dentro mientras luchaba por ordenar sus pensamientos. La imagen de la exesposa de Esteban, apareciendo en la penumbra del pasillo, se incrustó en su mente como una advertencia eterna. Elena sabía que aquella mujer siempre había sido obsesiva con la perfección y la imagen pública, pero nunca imaginó hasta qué punto sería capaz de llegar. Verla allí, con una expresión fría y calculada, le había dejado claro que la presencia de la niña no era un accidente ni un descuido. Fue una decisión deliberada, una decisión que la empujó a tomar la determinación más arriesgada de su vida. Elena se había quedado paralizada por segundos, que parecieron siglos antes de comprender que debía actuar para salvar a esa criatura. Esteban observaba cada gesto de Elena sin poder contener el torbellino emocional que lo sacudía por dentro. La noticia de que su hija había sido encontrada abandonada en su propia casa lo golpeaba con una violencia silenciosa que le robaba el aliento. Imágenes de su antigua vida familiar comenzaron a mezclarse con las nuevas revelaciones. Recordó cada discusión, cada mirada altiva de su exesposa, cada gesto que en su momento había interpretado como capricho. Ahora se teñían de una oscuridad que nunca había querido ver. La idea de que había sido engañado durante años, de que la verdad había sido moldeada y manipulada, le provocaba una sensación devastadora de culpa por no haber sido capaz de proteger a su propia hija. Mientras Elena continuaba revisando su memoria en silencio, sus ojos se detuvieron en Lucía. Verla allí tan confundida, tan vulnerable, despertaba dentro de ella un dolor aún más profundo. Había dedicado su vida a criarla con amor, protegiéndola de un pasado que temía que la destruyera. Para Elena, Lucía era su hija en todos los sentidos que realmente importaban, aunque la duda siempre hubiera permanecido como un fantasma inquietante en la esquina de su corazón. Su decisión de huir con aquella niña había sido guiada por el instinto maternal que nació en ella de forma instantánea, un impulso que no necesitó explicación racional. No sabía si había actuado correctamente, pero sabía que había hecho lo necesario para proteger una vida inocente. Lucía, desde su lugar, sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse sin que nadie pronunciara una sola palabra. La postura quebrada de su madre, la expresión casi derrotada de Esteban y el silencio cargado de emociones que llenaba la pequeña casa eran suficientes para que su piel se erizara de miedo y confusión. Todas las sospechas que habían empezado a moldearse en su mente durante los últimos días adquirían una consistencia aterradora. Su infancia, su identidad, su origen, todo parecía estar envuelto en un misterio que nunca había imaginado. Lucía sentía que estaba frente a un espejo roto, reflejando fragmentos de una verdad que aún no podía ver claramente. Esteban, con el peso de cada segundo acumulándose en sus hombros, apenas podía sostener la mirada de Elena. La revelación de que su propia esposa había estado involucrada en la desaparición de su hija era una verdad demasiado dolorosa para procesar. Cada recuerdo que tenía de aquella mujer se rompía en 1000 pedazos, dejando al descubierto una realidad completamente distinta. Se preguntaba cómo había sido posible convivir tantos años con esa oscuridad sin detectarla. La traición lo atravesaba como una herida antigua que había sido abierta repentinamente, sangrando incluso sin haber sido tocada físicamente. Elena respiró hondo, en un intento desesperado por recomponerse internamente. Aunque no pronunciara palabra, su mente gritaba la verdad que había evitado durante años. Ella no tenía certeza absoluta de que Lucía fuera la hija de Esteban. La niña que había rescatado aquella noche podría haber sido suya, pero también podría no haberlo sido. El caos que dominaba la mansión Monteverde en esos días,
Las mentiras, cuidadosamente elaboradas, y el miedo constante la habían obligado a huir sin tener respuestas. Esa duda la había perseguido siempre, acompañándola como una sombra silenciosa en cada momento de la vida de Lucía. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el aire de la habitación. Esteban, enfrentado a la posibilidad de haber estado tan cerca de encontrar a su hija sin saberlo, sintió que su corazón se contraía con una mezcla de esperanza y terror. Lucía, atrapada entre revelaciones que amenazaban con destruir sus recuerdos, solo podía respirar lentamente para no desmoronarse. Y Elena, al borde del agotamiento emocional, comprendió que el secreto que había cargado durante tantos años finalmente había comenzado a consumirlo todo a su alrededor. Nada en ese momento ofrecía respuestas claras. Solo había incertidumbre, dolor y una verdad que acababa de romper la superficie después de una década oculta. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, casi insoportable, en la pequeña casa donde Lucía y Elena intentaban encontrar algo de calma después de la revelación que había sacudido cada rincón de sus vidas. El ambiente parecía cargado con una niebla emocional que lo envolvía todo. Lucía despertó con el cuerpo tenso y el corazón acelerado, como si hubiera pasado la noche huyendo de algo en sus sueños. Cada pensamiento que aparecía en su mente era una pieza de un rompecabezas incompleto, pero esas piezas, aunque dispersas, comenzaban a formar un contorno inquietante. Nada encajaba con la vida que siempre creyó tener. Nada parecía realmente suyo. Todo parecía un eco ajeno que recién empezaba a reconocer. Elena se movía con una lentitud que revelaba su agotamiento. Sus pasos eran cortos, su respiración irregular y la fragilidad en sus gestos demostraba que su cuerpo ya no podía seguir resistiendo el peso del secreto que la había acompañado durante tantos años. Había pasado la noche entera sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad, como si intentara encontrar allí la fuerza que le faltaba. Su mente revivía una y otra vez la noche en que había huido con la niña, pero ahora también se enfrentaba al temor de perder lo único que había amado sin reservas. Sabía que el vínculo con Lucía estaba en riesgo, y ese pensamiento le desgarraba el alma más de lo que cualquier castigo podría hacerlo. El miedo de que la verdad pudiera arrebatarle a su hija era más intenso que cualquier recuerdo del pasado. Lucía no podía evitar observarla desde la entrada del pequeño comedor. La veía distinta, más frágil, como si una parte de su espíritu hubiera sido arrancada la noche anterior. Aquella imagen despertaba en ella un conflicto tan profundo que no sabía cómo manejarlo. Sentía una mezcla incontrolable de compasión, rabia, incertidumbre y tristeza. Estaba herida por el silencio en que había crecido, pero también abrumada por el amor inmenso que su madre había demostrado al protegerla del caos que ahora comenzaba a revelarse. Con cada respiración sentía que su identidad se desarmaba y reconstruía en formas desconocidas. No sabía quién era realmente, pero sabía que ya no podía seguir viviendo sin respuestas. Esteban, por su parte, se encontraba en un estado emocional completamente distinto al que solía dominar su vida. Su mente, normalmente clara, ahora estaba invadida por pensamientos que chocaban entre sí sin orden ni sentido. La imagen de Elena derrumbada, la posibilidad de que Lucía pudiera ser su hija y la certeza de que había sido manipulado por su propia familia creaban un torbellino que no lograba controlar. Por primera vez en años, el poderoso empresario se veía a sí mismo como un hombre desarmado, enfrentando no a enemigos externos, sino a fantasmas que llevaban una década esperando el momento perfecto para enfrentarlo. Había algo dentro de él que se había quebrado,
y la fisura se expandía con cada respiración. Impulsado por esa mezcla turbulenta, Esteban volvió a la cooperativa intentando acercarse a Lucía de una manera menos invasiva. La observó desde lejos, tratando de comprender cómo una joven acostumbrada a la dureza de la vida podía cargar tanta luz en su mirada. Cada gesto de ella removía recuerdos enterrados, comparaciones inevitablemente dolorosas, preguntas que crecían sin freno. El deseo de protegerla comenzaba a transformarse en una necesidad visceral que él mismo no sabía explicar. No podía afirmar que fuera su hija, pero tampoco podía negar la conexión emocional que lo golpeaba cada vez que la veía. Sin embargo, su presencia repentina provocó entre los trabajadores comentarios que llegaban a los oídos de Lucía, agravando la desconfianza que ella ya sentía hacia él. La joven comenzó a percibir su interés como algo que desestabilizaba su entorno. Su madre evitaba mirarla. Sus compañeros murmuraban a escondidas y el ambiente laboral se llenaba de rumores siempre peligrosos, en un lugar donde la pobreza obligaba a muchos a sobrevivir dependiendo de la palabra correcta o del favor adecuado. La confusión interna de Lucía se intensificaba. No entendía si aquel hombre representaba una amenaza, una respuesta o un problema que no sabía cómo enfrentar. Su vida sencilla, marcada por rutinas estables, comenzaba a fracturarse con cada día que pasaba, y ella se aferraba a cualquier fragmento de normalidad que aún pudiera sostener. Pero el mayor golpe emocional llegó cuando el hermano de la exesposa de Esteban reapareció en la cooperativa de manera inesperada. Su presencia, elegante y calculada, destilaba una seguridad arrogante que contrastaba con la vulnerabilidad que Esteban trataba de ocultar. Observó la interacción entre Esteban y Lucía con ojos afilados, como si hubiese encontrado un punto débil que planeaba explotar. Para él, aquella situación era una oportunidad para recuperar parte del control que creía haber perdido sobre los asuntos de la familia. Su mirada evaluaba todo con precisión estratégica y su mente, siempre inclinada hacia la manipulación, comenzaba a trazar caminos que podrían perjudicar directamente a Esteban y, por consecuencia, a Lucía y a Elena. La frialdad calculada de aquel hombre se convirtió en una sombra peligrosa que rondaba las decisiones de Esteban. Sus insinuaciones silenciosas amenazaban con exponer errores del pasado que el empresario había intentado enterrar, errores que nada tenían que ver con la desaparición de su hija, pero que, de volverse públicos, podrían destruir su reputación. Esa presión añadida hacía que cada paso de Esteban fuera un equilibrio frágil entre la verdad, la culpa, el miedo y un deseo sincero de reparar sin saber exactamente qué debía reparar. Lucía, al observarlo de reojo, percibía que estaba atrapado en un conflicto mucho más grande que cualquiera de ellos. La tarde avanzó sin que ninguno encontrara alivio. Lucía, marcada por la confusión, sintió algo inesperado cuando cruzó la mirada con Esteban, una mezcla de vulnerabilidad ajena y un dolor que no entendía, pero que despertó una inquietud profunda en su interior. Sin saber por qué, algo en ella se movió, como si un pedazo de su alma respondiera a un llamado antiguo que no recordaba. No era aceptación ni confianza, pero tampoco rechazo. Era una sensación nueva, intensa, que se abría paso entre la neblina de dudas que la atormentaba. Así, sin que nadie lo notara del todo, los sentimientos comenzaron a entrelazarse de una manera confusa y contradictoria. El amor y el odio, la protección y el temor, la verdad y la mentira empezaban a chocar entre sí, preparando el terreno para un conflicto emocional que pronto alcanzaría una intensidad imposible de detener. Cada uno de ellos
avanzaba hacia un precipicio diferente, sin percibir que sus caminos se estaban uniendo inevitablemente. Lucía despertó con una sensación amarga, como si su cuerpo hubiese absorbido todas las tensiones acumuladas en los últimos días. El silencio de la casa no era un silencio tranquilo, era un silencio cargado, denso, que parecía esconder algo detrás de cada sombra. Desde que escuchó la revelación incompleta de su madre, su mente no había descansado. Había algo latiendo dentro de ella con fuerza, una necesidad urgente de descubrir qué parte de su vida había sido construida sobre verdades a medias. Mientras observaba a Elena moverse por la casa con pasos lentos y mirada perdida, comprendió que ya no podía seguir esperando que las piezas se acomodaran solas. Necesitaba buscar respuestas por cuenta propia, aunque no supiera si estaba preparada para enfrentarlas. Con esa inquietud que le ardía en el pecho, Lucía comenzó a revisar los rincones más olvidados de la casa. Abrió cajas que nunca había tocado, movió muebles que llevaban años en el mismo lugar, e incluso observó papeles que siempre le parecieron irrelevantes. En medio de esa búsqueda frenética, encontró un cuaderno viejo, con páginas desgastadas y marcas de humedad. Dentro había anotaciones dispersas, nombres tachados, fechas incompletas y una lista de lugares que no reconocía. Entre las páginas cayó una fotografía antigua tomada con poca luz. No era clara, pero mostraba a una niña envuelta en una manta y a Elena sosteniéndola con un gesto que combinaba miedo y determinación. Aquella imagen, aunque borrosa, hizo que Lucía sintiera un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El vacío que había sentido en su identidad comenzaba a tomar forma, y esa forma era mucho más inquietante de lo que imaginaba. Mientras exploraba más objetos, encontró un sobre oculto dentro del doble fondo de una vieja caja de madera. No tenía destinatario, pero su interior contenía una copia arrugada de un documento médico, con datos incompletos y marcas de haber sido manipulado muchas veces. Junto al documento había un recibo de una clínica lejana, fechado en el mismo año de su nacimiento. Lucía sintió un temblor involuntario al darse cuenta de que nada en ese sobre coincidía con las historias que su madre le había contado sobre su infancia. Esa colección de papeles, aparentemente desconectados, estaba unida por una verdad incómoda que había sido cuidadosamente enterrada. Con cada hallazgo, su necesidad de respuestas crecía como una ola que estaba a punto de desbordarse. En otro rincón de la casa, cubierto por mantas viejas, encontró un pequeño reproductor de voz con una batería desgastada. Tras varios intentos, logró encenderlo. Un ruido estático llenó la habitación, seguido de fragmentos de grabaciones mal conservadas. No se entendían completamente, pero se distinguían voces tensas, susurros apurados y la mención repetida de un apellido que la hizo contener la respiración: Monteverde. Aquellas palabras incompletas formaban un puzzle desgarrado que parecía confirmarlo. Su vida estaba entrelazada con una historia mucho más grande y mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, lejos de la casa, Esteban enfrentaba su propio laberinto. La revelación de Elena había resquebrajado la imagen cuidadosamente construida de su familia. Su ex-esposa, ahora convertida en una figura pública, preocupada únicamente por mantener apariencias, intentaba controlar la narrativa a su favor, negando cualquier participación en hechos del pasado. Su cuñado, siempre atento a las oportunidades, intensificó sus amenazas veladas, insinuando que podría exponer detalles del pasado de Esteban que afectarían su reputación. Esas insinuaciones no estaban relacionadas con la desaparición de su hija,
pero eran suficientes para poner en riesgo su posición social. Esteban se encontraba atrapado entre proteger la verdad, protegerse a sí mismo y proteger a Lucía y Elena, sin saber cuál de esos esfuerzos era más urgente. Los días que siguieron se convirtieron para él en una serie de encuentros tensos, preguntas sin respuestas y discusiones veladas dentro de su propia familia. Descubrió archivos antiguos que habían sido manipulados y testigos que aparecían con versiones distintas de lo ocurrido hace 10 años. Un antiguo jardinero recordó detalles contradictorios. Una gobernanta jubilada mencionó movimientos extraños en la casa durante las noches previas a la desaparición. Todo parecía encajar solo para volverse a romper en 1000 pedazos. La verdad era escurridiza, como si estuviera escondida detrás de capas de mentiras tejidas cuidadosamente por manos que él había confiado durante demasiado tiempo. Esa confusión también alcanzó a Lucía, quien, en uno de los cajones más profundos del armario de Elena, encontró algo que la dejó sin aliento. Un test de ADN antiguo, nunca abierto, guardado dentro de un sobre sellado con cinta amarillenta. El hallazgo la paralizó. El peso emocional de ese objeto era tan grande que tuvo que sentarse en el borde de la cama para no desmoronarse. Aquella prueba no era solo un papel, era la confirmación de que Elena había dudado durante años. Había querido saber la verdad y aún así había decidido no enfrentarla. Lucía sintió un dolor profundo recorriendo cada parte de su cuerpo, una mezcla de traición, tristeza y un miedo que no era nuevo, pero que ahora tenía nombre. La pregunta que surgió en su mente fue tan intensa que casi podía escucharla resonar dentro de sus pensamientos. ¿Elena había planeado revelar la verdad o había decidido enterrarla para siempre? Esa duda, junto con el descubrimiento de la prueba, marcó un punto sin retorno. Nada en su vida volvería a ser igual. Y aunque todavía no lo sabía, la verdad que buscaba estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, esperando ser revelada en un momento que los cambiaría a todos para siempre. La casa se encontraba sumida en un silencio tan profundo que parecía que las paredes contenían la respiración. Lucía, sentada frente a la mesa vieja donde tantas veces había comido con su madre, sostenía el sobre del test de ADN como si fuera un fragmento frágil de su propia existencia. Sus dedos temblaban, no por miedo a la verdad, sino por la certeza de que, fuera cual fuera el resultado, su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. En ese momento, Elena y Esteban llegaron a la pequeña vivienda con pasos pesados, conscientes de que aquella prueba sellada no era solo un documento, sino la llave que abriría la puerta final del misterio que los unía. Ninguno sabía qué esperar, pero los tres entendían que ya no había retorno posible. Al entregar el test a un laboratorio oficial, la espera se convirtió en una tortura silenciosa. Durante horas se quedaron en la misma habitación, conectados por un hilo invisible hecho de duda, esperanza y miedo. Lucía observaba a Elena con una mezcla de amor desgarrado y desconfianza dolorosa. La veía frágil, más pequeña que nunca, como si la culpa acumulada durante tantos años hubiera consumido parte de su fuerza vital. Esteban, por su parte, caminaba de un lado a otro, sin encontrar un lugar donde su cuerpo pudiera descansar. Cada vez que sus ojos se posaban en Lucía, un destello de ternura y tristeza atravesaba su mirada, como si estuviera preparándose para aceptar cualquier verdad, incluso aquella que pudiera romperlo nuevamente por dentro. Cuando finalmente recibieron el resultado, el corazón de los tres latió al mismo tiempo, como si compartieran un mismo pulso.
Lucía abrió el sobre con movimientos lentos, sintiendo que sus manos se movían guiadas por algo más grande que su propia voluntad. Sus ojos recorrieron las líneas del documento mientras la habitación entera parecía desvanecerse. El resultado era claro, frío, definitivo. No existía vínculo biológico entre ella y Esteban. Aquella frase, tan breve y tan contundente, cayó sobre ellos como un manto de realidad, que apagaba cualquier ilusión. Lucía sintió que un vacío inmenso se expandía dentro de su pecho, no por perder una identidad que nunca tuvo, sino por la constatación de que su vida había estado marcada por decisiones desesperadas que nunca comprendió del todo. Elena se llevó las manos al rostro, incapaz de contener un temblor que la recorría por completo. La culpa que había cargado por años se transformó en un dolor más agudo, porque ahora debía enfrentar no solo el miedo a perder a su hija, sino la realidad de que aquella niña a la que había protegido con su vida no era parte de su sangre, aunque fuera parte de su alma. Su memoria la llevó de vuelta a aquella noche en la mansión Monteverde, donde la confusión, el caos y la necesidad de salvar a una inocente la empujaron a decisiones irrevocables. Sin saberlo, había tomado en brazos a una niña cuya historia ya arrastraba dolor, y la había convertido en el centro de su propio sacrificio. La incertidumbre sobre el origen de Lucía la había acompañado todos esos años como una sombra fiel. Esteban, en silencio, recibió el resultado como un golpe seco, pero inesperadamente liberador. Durante días había revivido el dolor de la desaparición de su hija, la culpa de no haber visto lo evidente, la traición de su exesposa y la posibilidad de haber encontrado a esa niña perdida. Sin embargo, ahora comprendía que la vida había puesto en su camino a Lucía por una razón distinta. Aunque no fuera su hija, ella había despertado en él emociones que creía enterradas bajo capas de dolor y amargura. Su presencia le había recordado que aún era capaz de sentir, de proteger, de reparar, y de una manera que no sabía explicar, la conexión que sentía hacia ella no se debilitaba con el resultado, se hacía más profunda. Lucía, intentando recomponer su respiración, sintió cómo la mirada de Esteban descansaba sobre ella con una suavidad inesperada. A pesar de la confusión, esa mirada no tenía rastro de decepción. Era una mirada limpia, humana, que revelaba algo parecido a un reconocimiento emocional que iba más allá de la sangre. En ese instante comprendió que no todo lo que estaba roto debía desaparecer. Algunas fracturas podían transformarse en la base de algo nuevo. Sin embargo, también entendía que aquel resultado dejaba al descubierto un vacío aún mayor. Su verdadero origen continuaba siendo un misterio, y la única persona que podría haber sabido algo, Elena, estaba derrumbada emocionalmente frente a ella. Cuando Elena finalmente logró levantar la vista, lo hizo con una tristeza que parecía pedir perdón sin pronunciar una sola palabra. Sus ojos transmitían una verdad desgarradora. Había amado a Lucía desde el primer momento, sin importarle si la sangre las unía o no. La había protegido, cuidado, alimentado y sostenido con un amor que superaba cualquier explicación biológica. Lucía, al observar el estado frágil de su madre, sintió que parte de su rabia y confusión se transformaba en compasión. Entendió que, aunque fuera cruel la forma en que la verdad había llegado, el amor que Elena le había dado durante toda su vida era real, profundo e irreemplazable. El ambiente de la casa se suavizó mientras los tres intentaban asimilar la revelación. No había gritos, ni recriminaciones, ni dramatismos externos, solo un cansancio emocional que los atravesaba como una brisa pesada. Esteban, con la mirada fija en la joven, comprendió que todavía tenía una deuda emocional consigo mismo, la de reparar, aunque fuera con otro, el daño que la vida le había hecho.
Lucía, por su parte, sintió que la ausencia de un vínculo de sangre no anulaba la presencia de un lazo invisible que comenzaba a nacer entre ellos, un lazo hecho de reconocimiento, respeto y un dolor compartido que ya no los separaba, sino que los unía de forma inesperada. En ese momento, sin necesidad de palabras, entendieron que la verdad, aunque devastadora, también tenía un poder sanador. No cerraba heridas, pero permitía que cicatrizaran de una manera distinta.